Dice Juan capítulo 5 a partir del versículo 30, dice así la palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Aquí está hablando el Señor Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, no habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Amén. En esta porción, el Señor Jesús, podríamos decir, en medio del sermón, del discurso que está dando, en respuesta a la acusación que los fariseos le están haciendo a él, pareciera que el Señor Jesús trae unos testigos al estrado, podríamos decirlo. Trae unos testigos que van, valga la redundancia, a dar testimonio acerca de la veracidad de su ministerio. Hoy por hoy, en los juicios que se hacen, se llama al estrado a ciertos testigos, ¿verdad? Nosotros vemos cuando se acusa a una persona, tanto el acusado como el que está acusando, trae testigos, y el juez tiene en cuenta el testimonio de estas personas para después de escuchar los testimonios, dar un veredicto, dar una sentencia frente al acusado. Los testigos eran muy importantes en la época del Señor Jesús y siguen siendo muy importantes al día de hoy. Se llaman a los testigos, repito, para que den ese testimonio. El Señor Jesús ha estado dando esta enseñanza, recordemos, acerca de quién es Él, porque lo estaban acusando. ¿Quién es este hombre, este judío, que se atreve a sanar en el día de reposo? ¿Recuerdan? Pero no solo sana en el día de reposo, sino que ahora se hace igual a Dios. Bueno, el Señor Jesús responde y dice: sí, yo me hago igual a Dios porque el Padre y yo, dice el Señor, somos uno solo. Y no solo eso, sino que el Padre le ha dado, dijo, la autoridad, veíamos hace 8 días, la autoridad para dar vida, ¿recuerdan? Y para juzgar, para traer un juicio a la humanidad. A Cristo se le ha dado esa autoridad. Ahora, dice el Señor, a partir del versículo 30 ahí en su Biblia, que Él hace estas cosas porque Él está unido con el Padre. Y esto a manera de introducción, antes de hablar de los testigos que el Señor Jesús llama al estrado, podríamos decirlo, Él dice en el versículo 30, amarrando un poco esto con lo que Él habló, de lo que hablamos la semana pasada, Él dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿Lo ven? A Cristo se le dio la autoridad para juzgar, dice Él, y mi juicio es un juicio justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mire, si algo nosotros podemos estar seguros, y esto repito a manera de introducción, si algo podemos estar seguros, es que el día del juicio, cuando Cristo venga por segunda vez y estén todas las naciones, todas las personas delante de Él, el juicio que Él va a emitir es un juicio justo. Aquellos, como veíamos hace 8 días, que son juzgados para condenación, aún ellos y los que no seamos juzgados para condenación, vamos a estar tranquilos. Él es un juez justo, no hay injusticia en Él. Así que el veredicto que Él dicte no es injusto en ningún sentido, porque Él dice ahí, yo soy justo y busco hacer el juicio con el cual el Padre
juzga. Versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, otro es el que da testimonio. Ahora, si nosotros leemos el 31 así nomás, dice ahí, mi testimonio no es verdadero. Y aquí entramos ya en materia con el tema del día de hoy. Para los judíos era importante autenticar, aclarar algunas situaciones con testigos, con testigos. Eso es lo mismo que nos instruye el Señor Jesús cuando habla acerca de cómo hacer una disciplina con 2 o 3 testigos, ¿se acuerdan? En la antigüedad, los judíos, dicen Deuteronomio 19:15, voy a leer para ustedes, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, para los judíos, ellos tenían esto como una norma. Alguien cometió una falta, alguien hizo algo que está mal. Bueno, si hay un solo testigo, no dictamos un veredicto. Necesitamos 2 o ¿cuántos? O 3 testigos. Entonces, en ese sentido, en el versículo 31, el Señor dice, está bien, yo estoy hablando todas estas cosas y en ese sentido mi testimonio no es verdadero, ¿cierto? Como que les está dando la razón en cuanto a lo que ellos creían. Recuerden que su audiencia, lo más probable, eran los fariseos, un grupo religioso que lo estaba acusando. Entonces Él les dice, está bien, mi propio testimonio, según la ley de Moisés, no es verdadero. Entonces les tengo que decir, pues es otro el que da testimonio acerca de mí, en el versículo 32. Y ese otro definitivamente es el Padre, vamos a ver ahorita, quien dio testimonio acerca de que Jesús era el Cristo, de que Él era el Cristo. Pero vemos nosotros acá que el Señor llama 4 testigos, vamos a ver, hay 4 testimonios que encontramos acá. Algunos buenos comentaristas solo hablan de 3, ¿verdad? Pero yo considero que nosotros podemos ver aquí 4 testigos. Hay 4 maneras en las cuales el Señor Jesús dice, mire, esto da testimonio de mí. Si usted lee esos 10 versículos que acabamos de leer, una de las palabras que más se repite es testimonio, ¿verdad? Miremos entonces los testigos. ¿Qué es aquello que da testimonio y autentica en ese sentido? Que Jesús es el Cristo, el Mesías, aquel que Dios había enviado para redimir a su pueblo. El primer testimonio, el primer testigo que nosotros encontramos es Juan el Bautista. Es lo primero. Y en ese sentido vamos a dividir la enseñanza en 4, los 4 testigos. Primero, Juan el Bautista, versículo 33 al 35, si usted me sigue ahí en su Biblia, por favor. Dice así, vosotros, hablándole a estos judíos, y usted recordará lo que estudiamos en el capítulo 1 y 2, que ellos enviaron a preguntarle a Juan el Bautista si Jesús era el Cristo. Dice ahí, vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, y él dio ¿qué? Testimonio. Miren esa palabra, acuérdense de esa palabra. Testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ustedes enviaron mensajeros y le preguntaron a Juan si él era el Cristo, y Juan dijo, yo no soy el Cristo, ¿se acuerdan? Y si Jesús era el Cristo, y Juan dio testimonio de que Jesús sí era el Cristo. Acordémonos que la palabra Cristo traduce ungido, el Mesías. Ellos estaban esperando al ungido, al Mesías que iba a traer libertad a ese pueblo que estaba siendo esclavo. Así que el primer testimonio, el primer testigo que el Jesús trae en su sermón y lo pone delante de los judíos, ¿quién es? Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué es tan importante el testimonio de Juan el Bautista? Porque de hecho es el primer testigo que trae el Señor Jesús. Bueno, podríamos decir que era importante el testimonio de Juan el Bautista porque Juan el Bautista era ese profeta que el Señor había levantado 400 años después, donde el pueblo estaba esperando que se levantara un hombre otra vez para hablar en nombre de Dios.
Alguien dice que Juan el Bautista era la reaparición del mensaje divino. Él volvía a traer un mensaje profético, y su mensaje profético, ¿a quién apuntaba? Como los otros mensajes proféticos, al Cristo, al Mesías, al ungido. Los judíos tenían en sus escrituras el anuncio del profeta que prepararía el camino de Mesías. Se había profetizado que se iba a levantar un hombre, un profeta, y ese profeta iba a preparar el camino del Mesías. Esto lo estudiamos cuando vimos Juan 1 y Juan 2, donde hablábamos de Juan el Bautista como ese que va adelante antes de que llegue el rey a un pueblo, a una ciudad, prepara el camino, que todo esté bien, y entonces cuando venga la carroza con el rey, todo esté preparado. Bueno, Juan el Bautista era ese hombre que se hacía a un lado en algún momento y el rey llegaba, y el rey llegó, hermanos. Malaquías, por ejemplo, capítulo 3, voy a leer para ustedes. En el versículo 1 dice así el profeta Malaquías. Dios, hablando a través de este profeta, mire lo que dice. Yo envío mensajero, voy a enviar un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías dice, se va a levantar un hombre, un profeta, y recuerden que Malaquías es ese último profeta que encontramos en el Antiguo Testamento que va a preparar el camino. Más adelante en Malaquías 4:6 dice, yo envío este profeta, al profeta Elías, como Elías, antes que venga el día de Jehová, antes que venga el día grande y terrible. Este profeta hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El punto aquí es que era importante el testimonio de Juan el Bautista porque era el hombre que preparaba el camino para que el Mesías llegara. El Sanedrín, como yo les decía, el Sanedrín envió personas cuando se dio cuenta que el ministerio de Juan el Bautista estaba creciendo tanto en popularidad. A Juan el Bautista lo seguían muchas personas y después apareció Jesús y a estos dos hombres los empezaron a seguir muchas personas. El Sanedrín envió a unas personas a preguntarle si él era, y Juan dio testimonio de Jesús. ¿Y saben qué dijo Juan, que nosotros lo estudiamos? Que este hombre venía después de él y que era antes de él. Este Cristo viene después de mí, pero él es antes que yo, hablando acerca de esa deidad de Cristo. Juan dijo, yo no soy el Cristo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno del que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan presentó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo de Cristo que vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y permaneció sobre Jesús. Yo le vi, dice Juan, y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Era importante entonces traer el testimonio de Juan el Bautista, teniendo en cuenta el contexto, lo que estaba pasando en ese momento. Y Jesús les dice, Él dio testimonio de mí. Él habló de que yo era aquel que debía venir. Él fue el que preparó el camino, como dice Malaquías, para que yo llegara. Y el Señor les dice, Él era una antorcha que ardía. Sí, Juan trajo cierta luz y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, en el versículo 35. Él era esa antorcha y muchos judíos se regocijaron por un tiempo siguiendo y escuchando las enseñanzas de Juan el Bautista. Pero llegó un momento en el que se aburrieron de su mensaje. Llegó un momento en el que el mensaje de él y el mensaje de Cristo, porque él hablaba del Cristo, a las personas no les gustó ese mensaje. El Señor habló de Juan el Bautista como el más grande de los profetas, ¿se acuerdan? Como el más grande que una mujer había dado a luz, Juan el Bautista. Y ese mensaje grande, esa profecía enorme que traía Juan el Bautista, ¿a quién apuntó? A Cristo. Y esto nos trae una pequeña aplicación al día de hoy para nosotros con esos mal llamados ministerios proféticos que hoy por hoy se encuentran. Esos ministerios que parecen más lugares de adivinación que realmente de profecía. Y en ese sentido, cuando vemos
al más grande, dice el Señor Jesús, de los profetas que se haya levantado, apuntando a Cristo, es un poco ridículo ver lo que hoy por hoy llaman como profecías, que parece más adivinación. Aquí en Colombia y en Latinoamérica hay un lugar donde las personas llegan y empiezan supuestamente a orar por las personas y a profetizar y a hablarle a los oídos. Y le dicen obviamente las cosas por las que todos nosotros pasamos, ¿cierto? Has tenido problemas en tu familia, pero el Señor te va a ayudar. Has tenido problemas en tu economía, pero el Señor te va a ayudar. Dios ha visto por ese momento difícil que has pasado con tu pareja y el Señor te va a ayudar. Parece más adivinación que profecía. Nosotros creemos más bien que se profetiza cuando predicamos fielmente la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios apunta a Cristo y es la revelación plena, completa que nosotros tenemos. De hecho, en Cristo, que también era ese tipo de profeta, pues se cumple esa revelación. Vemos que Juan fue rechazado en algún momento y eso se experimenta o experimentamos nosotros hoy por hoy cuando no nos alineamos o no estamos de acuerdo con todos estos movimientos proféticos. ¿Saben cuál es la acusación que se hace algunas veces cuando no estamos alineados a todas estas, a estos ministerios, por decirlo, que no dejamos que el Espíritu Santo fluya? No, hermanos, nosotros dejamos que el Espíritu de Dios haga su obra cuando abrimos la palabra de Dios y profesamos la palabra de Dios. Ahí el Señor está obrando y hace en la vida de las personas como Él quiere hacerlo. El problema es que estos ministerios, estas personas quieren otra clase de Jesús. Juan habló de este Cristo. Las personas, dice allí, se regocijaron por un tiempo en su luz, pero después se empezaron a echar para atrás. Lo mismo experimentó el Señor Jesús. Cuando se entiende la naturaleza de quién es Él y cuál es su llamado, su ministerio, hay personas, y Juan lo describía, que empezaron a volverse atrás. Eso pasa. Primer testigo, Juan el Bautista, el primer testimonio. Segundo, mire a quién encontramos ahora aquí, o de qué habla el Señor Jesús en cuanto al testimonio. Versículo 36. Mas yo tengo mayor, otra vez, testimonio que el de Juan. Yo tengo un mayor testimonio que el de Juan. ¿Quieren un testigo? Ahí está Juan, dice el Señor. Pero yo tengo un mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan ¿qué? Testimonio de mí que el Padre me ha enviado. El segundo testigo, el segundo testimonio que nosotros vemos son las obras, las señales que Jesús hizo en su ministerio. Este segundo testigo son esas señales, esas obras. La enseñanza está en un contexto del milagro de la sanación del paralítico, ¿lo recuerdan? 38 años había estado allí paralizado. Cristo hace eso y es muy interesante, y por favor tengan esto en mente durante todo el estudio del Evangelio de Juan, porque Juan habla de estos milagros como señales. Señales. Y en algún momento hablamos de cuál es el propósito de una señal, ¿verdad? Esa señal guía, nos dirige hacia algo. Bueno, las señales, como Juan lo dice, que son esos milagros de sanidad y esos milagros que el Señor Jesús hace, apuntan ¿a quién? A Cristo. Autentican el ministerio de Jesús. Los milagros, en ese sentido, y el Señor lo sabe, no crean fe, ¿verdad? El milagro puede ayudar, ¿verdad? Pero en sí mismo no crea fe. El que crea y nos da la capacidad de creer no es el milagro, sino a quien apunta el milagro. ¿A quién? Cristo. Él es el que a nosotros nos ayuda Él es quien nos da esa fe y nos ayuda para poder creer. Miren, alguien decía, si las señales y los milagros produjeran fe, como hoy por hoy muchos quieren hacerlo creer, hubo un pueblo, el pueblo de Israel, en algún momento de la historia que estuvo expuesto a tantos milagros, a tantos portentos, que ese pueblo debía ser conocido como el pueblo que tuviera mayor fe en toda la historia de la redención. Era el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de la tierra de Egipto, ¿se acuerdan? Si hubo un pueblo que vio milagros, vio portentos, vio señales, fue este pueblo de Israel. Y ese pueblo, si usted ha leído, conoce la historia, fue uno de los pueblos, fue una de las generaciones que menos fe tuvo.
De hecho, en Números 14 se describe a esta generación, a este grupo de personas de la siguiente manera. En medio de su queja, esta congregación, dice Números 14:1, gritó a manera de queja y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Tremenda la fe de este pueblo, ¿no? O sea, ellos no estaban creyendo que Dios tenía un propósito, que Dios los estaba llevando. Y en Números 14:11 dice así el Señor: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Lo ven? No, las señales, los milagros no producen fe. Nos pueden ayudar en cierta forma, ¿verdad? Fortalece, anima cuando nosotros entendemos, repito, a quién apunta ese milagro y esa señal. Pero este pueblo no le creía a Dios. Un pueblo que no le cree a Dios es un pueblo que cae en el mismo pecado que este pueblo cayó. Murmuración, queja y desagrado en contra de Dios. Los milagros apuntan y ayudan en un sentido. Los milagros que Jesús realizó apuntaban al cumplimiento de esa promesa en Cristo. Las señales. El mismo Nicodemo, un rabino, lo más probable es que él era del Sanedrín, o sea, de la élite de los religiosos y de los sacerdotes de la época. Nicodemo, lo vimos en Juan capítulo 3, dice Nicodemo, cuando se acerca al Señor de noche, ¿se acuerdan? Él le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre tuvo algo de luz, este hombre les estaba siendo revelado, y cuando hicimos el estudio de Nicodemo, recordemos que Nicodemo se puede percibir que este hombre nació de nuevo, pero él entendió que esos milagros eran unas señales que autenticaban que Dios estaba respaldando el ministerio de Jesús. Así que de manera clara, los milagros de Jesús eran un testimonio, testificaban que Dios estaba con él, que lo que él decía era aprobado por Dios mismo. Y él estaba diciendo que estaba en la misma categoría que Dios el Padre, que era de la misma esencia de Dios. Y si estos milagros testifican que Dios aprueba lo que él dice, entonces se estaba aprobando estas verdades que él hablaba acerca de su deidad. ¿Lo ven? ¿Cómo relacionamos lo que él está diciendo con este punto que venimos hablando? Los milagros testifican. Él en Juan 10 va a decir: si no hago las obras de mi Padre, ustedes no me van a creer. Pero si las hago, no me crean a mí, crean a las obras y sabrán que vengo del Padre. Hermanos, los milagros fueron necesarios, estos portentos, como fue necesario en la época de Moisés para autenticar el ministerio de Cristo como un testimonio y para autenticar el ministerio apostólico. Fue necesario. Pregunta al día de hoy: ¿Dios sigue haciendo milagros al día de hoy? Tendríamos que definir qué entendemos por milagros, ¿cierto? Pero podríamos decir que Dios, hermanos, sigue obrando, sigue haciendo, y Él sobre todo sigue haciendo el mayor y más grande de los milagros de todo: traer a una persona de las tinieblas a la luz, cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Hermoso milagro, ¿verdad? Pero los dones de milagros, los dones de profecía, hermanos, fueron necesarios para la época, para autenticar. Así que nosotros podemos vivir nuestro cristianismo plenos, completos, así no veamos ni un milagro, así no veamos nada de eso que se describe aquí. Nosotros podemos vivirlo porque tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, la palabra de Dios, las Escrituras. Así que eso fue necesario, ¿verdad? Y Jesús, entonces, ¿qué está haciendo con estos judíos? Coloca a estos hombres en el lugar de acusados ahora.
Él estaba siendo acusado, pero ahora él diciendo, mire, traigo a este testigo, ahora traigo a este otro testigo, los coloca en el lugar de acusados. Estos testigos hablan y testifican acerca de Cristo. Es lamentable hoy por hoy, esto es una de las causas de lo que nosotros vemos, pero hay muchas iglesias que fundamentan su fe en ciertas obras milagrosas, en ciertas experiencias que tuvieron con Dios, y eso es peligroso. No es que sea malo que nosotros entendamos lo que Dios hizo, ¿verdad? Y seamos conscientes de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero fundamentar su fe en esas obras milagrosas, en esas experiencias personales es un error. Debemos fundamentar nuestra fe en la palabra profética más segura que tenemos, la palabra de Dios. Hermanos, pasamos un par de años ya, ¿no? Pasa el tiempo. Acabamos de pasar, podríamos decir, una pandemia. Ya 2 años, pero la mayoría todavía lo tenemos fresco, lo que pasó, ¿verdad? Y no hubo ningún, perdón, uso esta palabra porque se ve en algunos casos, ningún charlatán de estos que predijera que iba a venir una pandemia. Ni mucho menos hubo uno de estos falsos que dice tener un don de sanidad visitando hospitales, visitando personas enfermas, nada. Se acabó ahí. Pero después de la pandemia, otra vez, ahora sí tengo otra vez el don, vengan. Hermanos, nosotros en ese sentido debemos estar atentos, con los ojos abiertos, para no creer las mentiras de muchos de estos falsos maestros o profetas que quieren engañar a las personas con milagros. Desde la época de Jesús le dicen, Señor, le dicen en Mateo al Señor, no recuerdo el capítulo, le dicen, Señor, muéstranos una señal a ver si eres el Cristo. ¿Qué le responde Jesús? Señal no les voy a mostrar, solo una señal. Así como Jonás estuvo en el vientre de un pez, el Hijo del Hombre va a estar bajo tierra, parafraseando, bajo tierra, por 3 días. Esa es la única señal que ustedes van a ver. Por eso Pablo dice en Corintios, los judíos quieren señales, los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos esto es tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, la predicación de ese evangelio, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, el Señor habla de esos milagros como testigos. Dieron testimonio de que Él era el Cristo. Dieron testimonio de esto porque autenticaba que el Padre estaba aprobando cada una de las cosas que Jesús decía y que Jesús hacía. Y esto nos lleva a nuestro tercer testimonio, que este testigo engloba a los otros. Porque si hay un testigo que a nosotros nos importe dentro de estos testimonios, es el testimonio del Padre. Mire lo que dice el versículo 37 y 38 ahí en su Biblia. También el Padre que me envió ha dado ¿qué? Testimonio, otra vez la palabra, testimonio de mí. El Padre, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Miren la acusación que hace el Señor acá. Estos hombres eran el supuesto pueblo de Dios. Y Cristo les dice, mi Padre, el Padre, da testimonio de mí. Y ustedes, judíos, no han oído su voz, ni han visto su aspecto. En el versículo 32 vimos que el Señor dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Ese otro que da testimonio no era Juan el Bautista, porque lo más probable es que Juan, su ministerio ya no estuviera o estaba en la cárcel o ya lo habían asesinado. Ese otro que todavía daba testimonio de Cristo es el Padre, lo vemos en el versículo 37. Es Dios quien autenticó ese ministerio. Hubo 2 ocasiones, por lo menos, podemos traer otras, en las que se escuchó la voz de Dios hablando y autenticando este ministerio de Cristo. ¿Recuerdan? Cuando el Señor Jesús fue bautizado, se escuchó esa voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, de todo lo que hay en la tierra, hermanos, Dios se complació de alguien. Encontró agrado en alguien y en lo que ese alguien hacía en Cristo. Por eso nosotros necesitamos de Cristo. Cuando estamos unidos a Cristo, entonces el Padre dice, hay complacencia en Cristo. Pero no solo eso,
en la transfiguración, ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesús va con unos discípulos y conocemos ese evento como el evento de la transfiguración. Hay registro en los evangelios donde se escuchó esta voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él escúchenlo. Ese es el llamado, ese es el mandamiento, eso es lo que Dios le pide a la humanidad. Escuchen a Cristo, a Él, óiganlo. Así que este testimonio del Padre se escuchó en ese sentido, se habló, pero ligándolo al contexto y lo que va a seguir diciendo aquí Juan, podemos decir que el Padre también habló por las Escrituras en el Antiguo Testamento. Dice ahí el versículo, la parte B del 37, nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. 38, ni tienen su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no le creíste. Y aquí encontramos, hermanos, una llave de la interpretación bíblica, del conocimiento bíblico. El Señor acusa a estos hombres de que no han escuchado la voz de Dios, obvio no han visto su aspecto, pero tampoco tienen su palabra morando en ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque a quien Él envió no le han creído. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Padre entiende, y Juan así lo entendía, dejando el registro, que el Antiguo Testamento habla de Cristo. Mi palabra no ha afectado sus corazones, se podría leer. Mi palabra, aunque ustedes la tienen y la conocen, no ha transformado sus vidas. No han leído, y aquí las Escrituras, aquí cuando habla acerca de no haber oído ni tienen su palabra, obviamente se refiere a que al Antiguo Testamento, a las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver. Leyeron el Antiguo Testamento. Desde niños, el pueblo judío, si nosotros conocemos algo de ellos desde niños se les enseña a memorizar el Antiguo Testamento. El Pentateuco y muchas cosas de los profetas lo memorizan. Decirles a ellos lo que les está diciendo aquí el Señor, que no tienen su palabra morando en ustedes, era chocante. Pero ¿por qué razón el Señor les dice eso? Si la leen, si la conocen, pero no lo han visto a Él, al Cristo en el Antiguo Testamento. Ese era el punto allí. Dice, es así porque ustedes, a quien Él envió, no le creen. Dice un autor, hermanos, si Jesucristo no es el objeto principal del estudio de las Escrituras, entonces las personas la van a tergiversar. Si nosotros no leemos el Antiguo Testamento de una manera cristológica, o algunos dicen cristocéntrica, vamos a tergiversar el mensaje del Antiguo Testamento y vamos a encontrar solamente historias que nos entretienen en momentos, pero no vamos a ver al Cristo. En la historia de Jonás, en la historia de Sansón, en la historia de David, en la historia de Goliat, en cada una de estas historias encontramos, hermanos, algo que nos apunta en ese plan de revelación al Cristo, a Jesús. No lo podemos desligar del Antiguo Testamento. Eso es un error, y es un error que muchos hoy por hoy cometen. Se habla acerca de Jesús, bueno, bondadoso, amoroso en el Nuevo Testamento, pero el Dios del Antiguo Testamento parece otro, ¿no? Diferente, más juicio, más ira, más bravo, lo ven algunos. Hermanos, el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento es el mismo Dios. Y vemos gracia y juicio en el Antiguo, y vemos gracia y juicio en el Nuevo Testamento, en ambos. Y en ambos nosotros vemos al Padre, en ambos vemos al Hijo, y en ambos testamentos vemos al Espíritu Santo. Porque es el mismo Dios, ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dándose a conocer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esta es la acusación que les hace el Señor. Les dice, ustedes no tienen mi palabra, no están morando, es la palabra que usa ahí la palabra. Pero si se sabían versículos, uno podía hablar con un adolescente judío de 16, 15 años y memorizaban partes extensas de la Torá, del Antiguo Testamento. Lo memorizaban y lo decían. Y el Señor les dice, su palabra no mora. ¿Saben por qué? Porque no me han visto a mí.
En cada uno de esos capítulos, en cada uno de esos lugares del Antiguo Testamento no me han visto. Dice un autor respecto a esto, este versículo parece tener la intención de recordar a los judíos que con toda su supuesta reverencia hacia Dios y su celo contra las blasfemias, y su afectado celo contra las blasfemias hacia él, eran en realidad desconocedores de la mente de Dios. Este autor dice, el Señor está diciendo, este versículo habla de que estos hombres eran celosos, y eran celosos de las blasfemias que se podían dar a Dios. Sigue diciendo, su reverencia, la reverencia de los judíos hacia Dios era tan solo una formalidad. Su celo por él era un fanatismo ciego. Leyes, normas, pero no estaban viendo la gracia de Dios en medio de toda la revelación del Antiguo Testamento. Así que nosotros como iglesia, como cristianos, debemos aprender, y esto nos ayuda a nosotros para aprenderlo, que el Antiguo Testamento es un anuncio del Mesías. En el Antiguo Testamento el pueblo está a la expectativa de que llegue el Mesías. Desde Génesis 3 se habla acerca del Mesías, ¿verdad? La promesa. Génesis 3:15, se levantará uno que le va a pisar la cabeza a la serpiente y la serpiente le iba a herir el carcañal. ¿Se acuerdan? ¿De quién está hablando Génesis 3? De Cristo, de Jesús. Y de ahí para allá nosotros vemos cada promesa hecha a Abraham, cada promesa hecha a Moisés, cada promesa hecha a David, cada promesa apuntando hacia Cristo, hacia el Señor Jesús. Por eso Él hace esta acusación a estos hombres. Su palabra no mora. ¿Saben por qué no mora? Aunque sepan versículos y aunque se la sepan de memoria, porque no están creyendo en aquel que el Padre ha enviado. ¿Bien? Y esto nos lleva al cuarto y último testimonio. Ya vemos que el Padre es el testigo más grande, y esto engloba los otros testimonios, pero no solo eso, sino que el Señor habla acerca de las Escrituras que dan testimonio de Él, amarrando con lo que venimos hablando, versículo 39 y 40. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, otra vez, son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este escudriñar no está escrito a manera de imperativo, de mandato, como que el Señor les dice, escudriñen las Escrituras. No, si nosotros lo leemos bien, y en el griego así aparece, es como que ustedes están escudriñando las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. O sea, ustedes son conocedores y las escudriñan. Ustedes han querido conocer y le han dado lugar a las Escrituras. Y aquí el punto, ¿cuál es? Que ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras de las que habla aquí Cristo es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Él de ahora ya de manera más clara les dice, pues ellas dan testimonio de mí, es lo que hemos estado hablando. Esta frase es una declaración importante y de peso acerca del valor de las Escrituras del Antiguo Testamento. Cristianos, iglesia, nosotros debemos amar, valorar tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Tanto aquellas cosas que son más claras para nosotros en el Nuevo Testamento, como aquellas cosas que a veces son difíciles de entender en el Antiguo Testamento, porque todas las Escrituras dan testimonio del Cristo, nos hablan de nuestro bendito y glorioso Salvador, del amor de nuestras vidas, todo el libro, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que aquí repito, y esto es importante para nosotros, no podemos estudiar la Biblia sin un enfoque cristocéntrico. No se deje engañar ni escuche más ese mensaje donde se nos dice que nosotros somos como David y hay un Goliat que son nuestros problemas y tenemos 5 piedras como David cogió esas piedras y vamos a derribar a Goliat, ¿cierto? A esa dificultad que se nos presente. No, hermanos. No, si nosotros pudiéramos ver esa historia, usted y yo no somos ningún David. Nosotros seríamos el pueblo cobarde que no quiso ir a pelear contra Goliat. Eso seríamos nosotros. Y vemos
en David ese tipo del Mesías, el verdadero rey que había de venir. Es ese rey que se pone enfrente por su pueblo y derriba al Goliat, no de los problemas económicos, al Goliat de los Goliat, el problema del pecado. Ese es el problema del ser humano y de la humanidad. ¿Y quién lo puede derribar? Cristo. Jesús lo derriba. Y eso a manera de aplicación de cada una de las historias. Por eso es importante escudriñar, ¿no? Aprender de la palabra. Mirar cómo nosotros podemos entender ese Antiguo Testamento a la luz de la revelación de Cristo. No a la luz de lo que vivió solamente en el momento Sansón, Jonás, Moisés, Abraham. No, a la luz de la revelación. Porque Jesús dice, ese Antiguo Testamento habla de mí. Habla acerca de Cristo. Me encanta la forma en la que el Señor Jesús lo habla y lo expresa en el camino a Emaús, cuando resucita, ¿se acuerdan? Él resucita en Lucas 24 y se encuentra con dos discípulos. Se encuentra con algunas personas que estaban tristes por causa de su muerte y él resucita. Y voy a leer para ustedes la forma en la cual el Señor Jesús habla de esto, y este es un texto diciente para nosotros. Lucas 24, 25 dice así: entonces él les dijo, Jesús, cuando vio que estos hombres estaban tristes, que no entendían lo que había pasado de la crucifixión de Cristo, el Señor se les aparece y mire que no se agrada de la incredulidad de ellos. En Lucas 24, 25 les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Por su incredulidad les dice insensatos y tardos de corazón. No creen lo que se hablaron los profetas. Y pregunta el Señor, pregunta retórica, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Desde Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, todos los profetas declarando lo que los profetas habían dicho de él. Oh insensatos y tardos de corazón. ¿Acaso Isaías no profetizó cómo el Mesías venía como el siervo sufriente? Al cual iban a llevar allí en la cruz, al cual iban a rechazar, al cual iban a menospreciar. Insensatos y tardos de corazón, les dice. Pero no solo eso, después se le aparece a un grupo más grande de discípulos. Y ahí mismo en Lucas 24, 44 les dijo, estas son las palabras que yo les hablé, estando aún con vosotros. Recuerden que aquí él resucitó, estuvo 3 años con ellos y les dice, ¿se acuerdan lo que yo les hablé? Dice Jesús a los discípulos, ya un grupo más grande, en Lucas 24, 44. Les dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aún los salmos, hermanos, nos hablan del Cristo. Cada libro del Antiguo Testamento, y es lo que dice Jesús. Si Jesús es veraz, habla en nombre del Padre, bueno, él está afirmando aquí que la ley, los profetas, incluye aquí los salmos, los libros de sabiduría, podríamos decir, hablan acerca de él. Todas las escrituras en ese sentido apuntan a Jesús. Podríamos verlo como que el Antiguo Testamento era una revelación progresiva que apuntaba a Cristo. Y ahí está la cúspide de la revelación en Cristo. Y ahora nosotros miramos hacia el pasado, también mirando esa revelación plena en la persona de Cristo. Así que el Señor les dice aquí en esta última parte, trayendo el testimonio de las Escrituras, ustedes las escudriñan porque les parece que en ellas ustedes tienen la vida eterna. Y es cierto, aquí no está echando atrás eso que ellos hacen. Pero les aclara, y esas escrituras son las que dan testimonio de mí. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No solo en el libro, en las palabras, en los textos, por ser textos había vida, no. En esos textos de las escrituras encontraban vida porque ahí estaba el dador de la vida, Cristo. Ahí estaba. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Hermanos, vemos entonces aquí 4 testigos, repito, algunos hablan de 3 testigos, vemos 4 testigos que el Señor trae
en medio de la defensa que está haciendo con estos judíos, para que esos testigos den testimonio, eso hace un testigo de testimonio, de que realmente Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, aquel que venía en el nombre del Padre para salvar y para redimir. Dios mismo, como hemos visto, hecho carne. Dos cosas, dos aspectos que podemos considerar a manera de aplicación, teniendo en cuenta cómo el Señor Jesús en este sermón, en esta enseñanza, trae a estos testigos para que den testimonio. Lo primero es que vemos cómo se da testimonio de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Cristo, ¿sí? Estos testimonios. Ahora, esto para nosotros, hermanos, ahora que tenemos uno de esos testigos, la palabra, debería ser suficiente para nosotros. Pero a manera de aplicación, ¿saben cuál es el problema del ser humano, hermanos? No es la falta de evidencia. Dice el Señor, mire, Juan el Bautista, las obras que yo estoy haciendo, los milagros, el Padre mismo, las Escrituras dan testimonio. Algún otro testimonio y entendiendo el contexto judío al que le está hablando primeramente. No, el problema no es falta de evidencias, como le pasó a Tomás, ¿se acuerdan? Hasta no ver, no creer, no, el problema no es la falta de evidencia. El problema es que las personas no quieren venir a Dios porque las personas no quieren un Dios que les diga cómo vivir y qué hacer. Ellos quieren ser su propio Dios. Quieren manejarse a su manera. Así que el problema del ser humano, el problema de los judíos en la época, pero al día de hoy, siglo XXI, con todo el avance científico que nosotros tenemos, no son las evidencias, porque las evidencias de este ser que ha creado, que ha redimido, que ha salvado, están, hermanos. El problema entonces no es un problema intelectual o de evidencia, el problema es un problema moral. Las personas no quieren a ese Dios porque quieren seguir en su pecado. Estos judíos no querían porque querían seguir en su tradición. El orgullo, hermanos. El problema de los problemas. La madre de los problemas, el orgullo. Donde no quiero ese Dios que me diga cómo hacerlo. Quiero ser yo, como dice la tentación en Génesis, mi propio Dios. Seréis como Dios. No quieren venir, como dice el versículo 40, para que tengan vida. Ese es el problema del ser humano. Nosotros, hermanos, tenemos estos testimonios que deberían ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Y a manera de aplicación con el último testigo que trae el Señor Jesús, el conocimiento de las Escrituras. Escudriñar no solo por escudriñar y conocer los textos, escudriñar contemplándolo a Él, a Cristo. Leer contemplándolo, teniendo comunión con el Cristo, con nuestro Salvador. Leer entendiendo que Él nos dio la palabra y que Él está en medio de nosotros para ayudarnos a ponerla en práctica, la palabra, que podamos ver al Señor Jesús y que su Espíritu nos ayude para poderlo hacer. Y si usted está sin Cristo en esta mañana, yo le quiero animar el día de hoy, porque las evidencias están para que no sigan su arrogancia, para que no sigan su orgullo como estos hombres que se aferraron a su tradición, se aferraron a su propia justicia y no quisieron dejar esto a un lado para poder verlo a Él y, como dice el Señor Jesús, tener vida en Él. Venga Cristo, Él es el único dador de vida y es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados y hacer que esa culpa nosotros podamos dejarla a un lado y vivir en presencia de nuestro Dios. Quiera el Señor ayudarnos y quiera el Señor fortalecernos como iglesia teniendo en cuenta esta enseñanza de Jesús mismo acerca de estos testigos que autenticaban su ministerio.